El billete americano de $100 es una auténtica maravilla. Es una maravilla financiera porque siendo el billete de más alta denominación de la moneda más poderosa del mundo, nos da un acceso único a bienes y servicios que terminan por generar bienestar para todos. También es una maravilla tecnológica, porque este billete está dotado de una seguridad tal que lo hace virtualmente infalsificable. Pero el verdadero tesoro y la verdadera joya de este billete no reside en su valor financiero ni en su valor tecnológico, sino más bien en el personaje que aparece en el centro. Benjamin Franklin fue el americano más brillante de su época. Fue un brillante diplomático, fue un brillante hombre de negocios, fue un brillante estadista y fue un brillante escritor. A los 42 años había amasado suficiente dinero y fama como para simplemente retirarse y gozar de todos esos logros. Lejos de hacerlo, Franklin decidió incursionar en dominios tan distintos como la física, la comedia y hasta la música. Dominio este último en el que llegó a inventar un instrumento llamado la armónica de vidrio, para el cual personajes de la talla no menos de Mozart y Beethoven decidieron escribir partituras. Pero lo más interesante de la vida de Franklin es que a lo largo de sus 84 años de vida únicamente tuvo acceso a la educación formal durante 2 de ellos. Así, la educación formal o el acceso a grandes universidades no explica esos logros sobresalientes que tuvo Franklin. Lo explica más bien lo que él mismo en su autobiografía llamaba una llama interna que lo impulsaba a tratar de cosechar nuevas experiencias. Eso, mis amigos, que hoy llamamos curiosidad. Mi nombre es Alex Betancourt Busas y estoy convencido de que la curiosidad es la cualidad humana más potente y menos aprovechada que tenemos. La historia de Franklin nos enseña que la curiosidad tiene el potencial de hacernos individuos realmente sobresalientes. Y es que la curiosidad nos asiste en al menos 4 dominios. El primero es que la curiosidad nos ayuda a tomar mejores decisiones. Los curiosos jamás se satisfacen con una sola respuesta ante un problema planteado. Así evitan a la hora de tomar decisiones caer presos de sesgos como los de autoconfirmación o proximidad, que generalmente son los responsables de las decisiones erradas en el mundo de los negocios o en la vida en general. En segundo lugar, la curiosidad nos ayuda a trabajar mucho mejor en equipo. Los curiosos son mucho más empáticos y utilizan su curiosidad para generar las preguntas necesarias que llevarán en última instancia a entender mejor al otro. Esto se vuelve especialmente importante en situaciones de alto estrés o en crisis, donde ese entendimiento fomenta una dinámica muchísimo más productiva de trabajo. Los curiosos también son mucho mejores innovando y generan soluciones más potentes y más efectivas. La mente funciona como una caja de Lego. Cada nueva experiencia a la que nos exponemos es como una pieza adicional que agregamos a la mente. Los curiosos, al tener más piezas por exponerse a más dominios y más experiencias, terminan por ser capaces de poder reconfigurar todas esas piezas de muchas maneras distintas para poder darle solución a problemas novedosos y complejos. Y por último, la curiosidad nos hace mejores personas y mejores profesionales. En lo individual, está comprobado científicamente que la curiosidad genera segregación de dopamina, la hormona del placer. Por lo tanto, cada vez que hacemos un ejercicio de curiosidad, sentimos un bienestar en el cuerpo que es fácilmente explicado por la química. En lo profesional, la curiosidad nos ayuda al darnos anclajes mucho más sólidos para afrontarnos a los retos de nuestra profesión u oficio. Se los cuento con otro ejemplo. En la Venecia del siglo XVIII había un grupo de niñas que se dedicaban a la música, que eran unos auténticos prodigios de la música, llamadas las figlie del coro. Estas niñas llegaron a ser tan famosas que compositores de la talla de Vivaldi, por ejemplo, llegaron a escribir partituras en exclusiva para ellas. En el caso de Vivaldi, más de 140. Los cronistas de la época, cuando estudiaron el proceso de educación de las figlie, se dieron cuenta de un detalle muy interesante. Durante su proceso de iniciación musical, las figlie eran exhortadas no a aprender un solo instrumento, sino 5, 6 y hasta 7. Esto terminaba por construirles unas cualidades musicales muchísimo más robustas y sólidas que les permitían ser mejores en el instrumento en que en última instancia decidían dedicarse. Así que con el ejemplo de las figlie y con el ejemplo de Franklin, nos damos cuenta cómo en ausencia o en presencia de la educación formal, la curiosidad tiene el potencial de hacernos realmente sobresalientes. Pero si la curiosidad es tan buena y tiene tantas ventajas, ¿por qué es que tiene tan mala reputación? Sí, así como oyen, hagamos una prueba rápida. Si yo les dijera ahora mismo, la curiosidad mató al...
Todos estarían diciendo el gato, ¿cierto? Amigos, eso es el resultado de 2.800 años de sistemático desincentivo a la curiosidad. Desde el 800 a.C., cuando los griegos inventaron el mito de la jarra, no la caja, de Pandora, hasta las abuelas de hoy en día que nos dicen, mijito, la curiosidad mató al gato, no se meta donde no lo han llamado. Lo peor, mis amigos, es que estos 2.800 años parecen haber hecho mella en nosotros. En mi investigación de curiosidad en Latinoamérica, conseguí que apenas el 17% de los latinoamericanos somos más curiosos que nuestros similares de economías más desarrolladas como la americana, como las economías europeas o como China. En otro estudio, esta vez de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, se demuestra que el 80% de los líderes de la organización dicen que la curiosidad es un valor fundamental dentro de sus organizaciones. ¿Pero qué creen? Menos del 30% de sus propios empleados afirman poder tener espacios para indagar con libertad, para cuestionar procesos o simplemente darle rienda suelta a su curiosidad. Noticias malas, ¿no? Lejos de eso, yo escojo ser optimista al respecto, porque creo que esos datos demuestran que existe un potencial de curiosidad latente que puede llevar a nuestras economías a tener mejor emprendimiento, más innovación y mayor crecimiento, así llevándonos a finalmente poder cruzar potencialmente los umbrales del desarrollo. Es decir, mis amigos, la curiosidad puede y debe convertirse en una ventaja competitiva para todos. Y una ventaja competitiva en al menos 4 dimensiones. La primera tiene que ver con entender que para ganar en el mundo moderno, la inteligencia no es suficiente. Basta con mirar los resultados de un estudio o del test de coeficiente intelectual. Sí, ese es el IQ. Usted si mira con detenimiento esos tests, se dará cuenta de que apenas el 2.5% de quienes lo toman obtienen un resultado sobresaliente, mientras que apenas el 2.5% de quienes lo toman obtienen un resultado deficiente. En términos prácticos, esto significa que el 95% de todos nosotros somos más o menos igual de inteligentes. Entonces, allí no está la respuesta. La respuesta está en utilizar la curiosidad para hacer las preguntas correctas y entonces esa inteligencia ponerla al servicio de resolver esas preguntas. La segunda ventaja competitiva tiene que ver con cómo la curiosidad nos permite tomar mejor partido de la tecnología moderna. Hablando de inteligencia, es completamente estéril pretender ganarles a las máquinas en inteligencia. Las máquinas solo se harán más inteligentes y más rápidas a medida que pase el tiempo. Lo que las máquinas hoy no saben hacer, ni en el futuro predecible pareciera que lo van a poder hacer, es hacer las preguntas. Entonces, amigos, la ventaja competitiva reside en utilizar nuestra curiosidad para hacer las preguntas correctas y aprovechar todo ese potencial tecnológico que está allí para responderlas. Es el mejor momento en la historia de la humanidad para ser curiosos. Tenemos máquinas más avanzadas que nunca y mayor cantidad de datos que en ningún momento anterior de la historia. Así que lo que nos hace falta no son ni máquinas ni datos, son las preguntas correctas a través de la curiosidad. En tercer lugar, la curiosidad puede ser una ventaja competitiva al ayudarnos a resolver los problemas correctos. El drama actual de las organizaciones estriba en dedicar la atención de su gente más potente a resolver problemas incorrectos. Y es que los problemas generalmente siempre vienen formulados a nosotros por otra persona. Alguien más les dio significado y los enmarcó en una referencia. Sin la curiosidad para ayudarnos a dar un paso atrás y preguntar, por ejemplo, si ese problema es cierto o si hay algunas asunciones dentro de ese marco de referencia, corremos el riesgo de destinar la energía y el tiempo de nuestra gente más potente a resolver los problemas equivocados. Y por último, mis amigos, la curiosidad debe convertirse en una ventaja competitiva porque nos ayuda a transitar y navegar de manera más efectiva entornos altamente complejos. Salvo prueba en contrario, los meses y los años por venir van a ser momentos difíciles. Los curiosos se sienten mucho más cómodos con la ambigüedad. Ante problemas complejos, el curioso es capaz de descomponerlos en pequeños elementos para luego ir a resolverlos. Es decir, para el curioso es más importante la claridad que tener algún tipo de certidumbre o de predicción. Pero entonces, si la curiosidad es tan buena y tiene el potencial de convertirse en una ventaja competitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para poder tomar toda la ventaja de nuestra curiosidad? Pues muy bien, nuevamente les ofrezco 4 pasos. El primero tiene que ver, queridos amigos, con asegurarnos de siempre generar más de una alternativa ante cualquier problema. Generar más de una alternativa es muy importante porque no solamente
nos permite no caer preso de los sesgos que hablamos anteriormente de autoconfirmación y proximidad, responsables de las decisiones erradas, sino que además nos permite movernos de manera más ágil a la hora de resolver problemas. Esto simplemente porque cuando tenemos una sola solución y esa solución no parece funcionar, tenemos miedo de que si la matamos nos quedamos sin nada. Si tenemos 3, 4 o 5 alternativas, tenemos mucho mayor libertad para poder ir deshaciéndonos muy rápido de aquellas que no están funcionando y enfocarnos en refinar y perfeccionar aquellas con mayor potencial. En segundo lugar, mis queridos amigos, tenemos una responsabilidad histórica de romper ese ciclo de 2.800 años de sistemático desincentivo a la curiosidad. ¿Pero por dónde empezar? Pues por los más pequeños, por los niños y los jóvenes. Aquí les cuento una historia personal. Mi esposa Patricia hace algo muy interesante cada vez que les lee un cuento a nuestros hijos, Nicolás y Rocío. Cuando termina de leer el cuento, lo primero que Patricia les pregunta a los niños es: niñitos, si este cuento pudiera terminar de otra manera, ¿cómo terminaría? Allí pasan dos cosas. Lo primero es que generalmente nos matamos de risa con las cosas que los niños inventan, porque realmente son bien simpáticas. Pero lo que usted está haciendo allí es entrenar a un futuro líder o a un futuro decisor, primero, a jamás estar satisfecho con una sola alternativa. Segundo, a tener la libertad de poder indagar y explorar. Y tercero, tener una amplitud tremenda para poder imaginarse diferentes alternativas o diferentes desenlaces. Así que tenemos una responsabilidad de cambiar a partir de hoy esos 2.800 años de desincentivo histórico a la curiosidad. En tercer lugar, mis amigos, todos quienes ocupemos algún tipo de rol de liderazgo, desde nuestras familias hasta nuestras organizaciones, tenemos una responsabilidad tremenda para poder hacer que la curiosidad florezca. Una potente curiosidad tiene dos elementos. Un elemento de tipo individual, que tiene que ver con cómo escogemos enfocar esa curiosidad para resolver problemas específicos. Pero tiene además un componente de entorno muy importante en el cual los líderes juegan un rol fundamental. ¿Cómo? Modelando conductas curiosas, preguntando más y respondiendo menos, por ejemplo. Segundo, reclutando gente curiosa para sus equipos. Y tercero, recompensando conductas curiosas en el seno de sus organizaciones. Sin un entorno correcto, la curiosidad individual sencillamente es aplastada. Así que quienes tengan posiciones de liderazgo, no importa el foro donde sea, tenemos una responsabilidad para poder potenciar la curiosidad entre estos. Y lo último, mis queridos amigos, tiene que ver con hacer las preguntas correctas. Entonces, mira, pero Alejandro, ¿cuáles son las preguntas correctas? Les ofrezco un simple ejemplo del profesor Thomas Bedell de Harvard. Los problemas, les conté, siempre vienen a nosotros previamente enmarcados, ¿cierto? Siempre alguien más les ha dado significado. Así que ante un problema usted tiene dos alternativas. Lo primero que puede hacer es quedarse dentro del marco de referencia que le dieron. Si eso es lo que usted coge, que es una opción válida, pregunte y desgrane este problema, preguntando al menos 5 veces por qué este planteamiento de problema es como es. Esto es una técnica inventada en los años 30 por Sakichi Toyoda, el eminente fundador de Toyota, y que llevó a asegurarse de que los problemas fueran realmente analizados y no se tomara como los problemas venían previamente formulados a nosotros. Pero si usted escoge la teoría del profesor Thomas Bedell de Harvard, de buscar fuera del marco de referencia, ahí empiezan a venir otras preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿el problema que nos están planteando es cierto siquiera? ¿O este problema tiene alguna carga de responsabilidad previamente formulada? O mejor aún, ¿existe algún mejor problema para resolver? Con esto, mis amigos, nos aseguramos de que hacemos las preguntas correctas y con esto buscamos mejores problemas para resolver. La curiosidad nos hace mejores individuos. Mejores individuos hacen mejores organizaciones. Mejores organizaciones generan mayor bienestar para las sociedades. Y sociedades con mayor bienestar tienen muchísimo más chance de moverse hacia el desarrollo. Es decir, de tener un mundo mejor para todos. La curiosidad, mis amigos, es entonces un salvavidas para la humanidad. Muchísimas gracias.